Mi hermano sopló las velas de su cumpleaños en su fiesta y dijo: «Deseo que mi hermana muera para que pueda finalmente ser hijo único». «¿Qué acabas de desear?». Me quedé allí sosteniendo el servidor de pastel mientras mi hermano de 23 años, Nicolás, sonreía a nuestros padres y los 40 invitados en su fiesta de cumpleaños como si hubiera dicho algo inteligente. Mis padres le habían organizado esta fiesta enorme en un club de campo, aunque todavía vivía en casa y nunca había mantenido un trabajo por más de 2 semanas. Lo dije en voz alta para que se hiciera realidad. Nicolás se rió y me miró directamente. Cada cumpleaños en los últimos 10 años he deseado lo mismo: ser hijo único. Este año decidí ser específico sobre cómo. Mi madre dejó caer su copa de champán y se hizo pedazos en el piso de mármol. «Nicolás, ¿qué estás diciendo?». Se encogió de hombros y comenzó a abrir regalos como si no me hubiera deseado la muerte frente a todos. «Vamos, mamá. Sabes que la vida sería más fácil solo conmigo. Sin competencia, sin compartir herencia, sin hermana perfecta haciéndome quedar mal». Nuestra prima Lisa jadeó desde el otro lado de la habitación. «¿En serio estás admitiendo que quieres a tu hermana muerta?». Nicolás levantó la vista, mientras desenvolvía un reloj caro que nuestros padres le compraron. «No querer, desear. Hay diferencia». Levantó el reloj. «¿Ves esto? Costó 3.000 euros. Imaginen si no tuvieran que comprarle regalos a ella también. Podría haber tenido un Rolex». De hecho, me había comprado mis propios regalos de cumpleaños durante los últimos 5 años, porque nuestros padres olvidaban mi cumpleaños, pero siempre recordaban el suyo. «Nicolás, olvidaron completamente mi cumpleaños el año pasado», sonrió. «Sí, eso fue genial. Un paso más cerca de que olviden que existes completamente». Nuestra tía Margarita se levantó de su mesa. «Esto es asqueroso. ¿Cómo puedes decir esto sobre tu hermana?». Nicolás puso los ojos en blanco. «Porque es verdad, tía Margarita. Todos lo piensan, pero yo soy el único lo suficientemente honesto para decirlo». Me señaló. «Ella hace todo sobre sus logros, su promoción, su compromiso, su casa nueva. Todas las cosas por las que había trabajado mientras él jugaba videojuegos en el sótano de nuestros padres». «Vives en el sótano de mamá, Nicolás», se levantó enojado. «Porque ella tomó todas las buenas oportunidades. Ella consiguió las becas. Ella consiguió las pasantías. Ella consiguió todo porque nació primero. En realidad, me estaba culpando por ser mayor. Si yo hubiera nacido primero, yo también sería exitoso». Nuestro padre finalmente habló. «Nicolás, abandonaste la universidad 3 veces». Nicolás se volvió contra él. «Porque los profesores me comparaban con ella. ¿Sabes qué tan difícil es ser el hermano estúpido?». Nunca había estudiado. Solo esperaba pasar porque nuestros padres donaban dinero. «No soy estúpido. Solo vivo a su sombra». Mi prometido Santiago se levantó. «No vives a su sombra. Eres perezoso y consentido». Nicolás se rió amargamente. «Por supuesto, la defiendes. Probablemente también deseas que estuviera muerto, para no tener que lidiar conmigo en eventos familiares». Santiago no lo negó, lo que hizo que Nicolás se enojara más. «Ven. Todos serían más felices si fuera hijo único». Nuestra abuela, que había estado callada hasta ahora, golpeó su bastón en el piso. «Nicolás Miguel Turner, eres una vergüenza». Caminó hacia él lentamente. «Tu hermana pagó tu rehabilitación 2 veces». Todos se quedaron en silencio. La adicción al juego de Nicolás no debería ser conocimiento público. «Abuela, eso es privado». Siguió hablando. «Ella pagó tu abogado por conducir bajo la influencia. Ella pagó tus deudas de tarjeta de crédito. Ella está pagando tu seguro de auto». Miró a nuestros padres. ¿Sabían que su hijo precioso le debe 50.000 euros a su hermana? Mamá se puso pálida. ¿50.000? Nicolás dijo que pagó todo él mismo. Abuela se rió amargamente. ¿Él mismo? No ha trabajado en 2 años. Su hermana lo ha estado manteniendo. Sacó papeles de su bolso. «Tengo los recibos porque ella necesitaba un consignatario para los préstamos que sacó para cubrir sus deudas». Nicolás trató de agarrar los papeles, pero abuela lo golpeó con su bastón. «No te atrevas. Estos prueban qué parásito eres». Nuestro amigo de la familia Roberto, que era abogado, miró los papeles. «Estos son préstamos legítimos a nombre de tu hermana para los gastos de Nicolás». Me miró. «Has estado pagando por toda su vida». Finalmente hablé. «Es mi hermano. Pensé que estaba ayudando». Nicolás se rió. «¿Ayudando?
Estabas presumiendo. Miren a la hermana perfecta salvando el día otra vez. Pateó una silla. Nunca pedí tu ayuda. Eso era mentira. Me había llamado llorando, cada vez rogando por dinero. Me llamaste a las 3 de la mañana amenazando con lastimarte si no le pagaba a tu traficante. Todos jadearon y la cara de Nicolás se puso roja. Eso era privado. No tenías derecho a decirle a nadie. Santiago sacó su teléfono. Tengo los mensajes de voz, Nicolás. 27 mensajes de voz tuyos amenazando con suicidarte si no te daba dinero. Reprodujo uno, y la voz de Nicolás llenó la habitación, arrastrada y desesperada, rogando por 5.000 euros, o saltaría de un puente. La habitación se quedó en silencio mortal, y observé la cara de Nicolás cambiar de arrogante, a conmocionado, a enojado, en unos 3 segundos. Mamá empezó a llorar estos grandes sollozos feos, mientras papá solo miraba fijamente a Nicolás, como si nunca lo hubiera visto antes. Abuela se quedó ahí con su bastón levantado, como si estuviera lista para golpearlo de nuevo si intentaba algo estúpido. Los 40 invitados se quedaron congelados en sus sillas, y pude escuchar cubiertos tintineando en algún lugar a la distancia de otro evento en el club. Las manos de Nicolás estaban temblando, y su cara pasó de roja a casi púrpura. Miró el teléfono de Santiago como si quisiera lanzarlo por la habitación. Nicolás saltó y se lanzó hacia Santiago tratando de agarrar el teléfono. Roberto se movió más rápido de lo que esperaba para un hombre en sus 60 y se interpuso entre ellos. Puso su mano en el pecho de Nicolás y lo empujó hacia atrás. Nicolás tropezó y casi se cayó en su pastel de cumpleaños. La voz de Roberto era calmada, pero firme, cuando le dijo a Nicolás que se sentara ahora mismo. Nicolás miró alrededor de la habitación a todos los invitados mirándolo. Algunas personas tenían sus teléfonos grabando todo. Nuestra prima Lisa tenía la mano sobre su boca luciendo horrorizada. La mesa junto a nosotros había dejado de comer sus ensaladas para mirar. Me di cuenta en ese momento de que no había vuelta atrás. Todos sabían todo ahora. Tía Margarita se levantó y su silla raspó fuerte contra el piso de mármol. Agarró su bolso y anunció que se iba porque no se quedaría en una fiesta para alguien que le deseó muerte a la familia. Caminó hacia la salida y no miró atrás. Su esposo se levantó y la siguió. Luego tío Tomás y su esposa se levantaron. Luego más gente. En 5 minutos, la mitad de los invitados se habían ido. Mamá saltó e intentó detener a la gente en la puerta, rogándoles que se quedaran. Siguió diciendo que Nicolás no lo decía en serio y que solo estaba molesto, y por favor no se vayan. Abuela se acercó y agarró el brazo de mamá. Le dijo a mamá que dejara de hacer excusas. Dijo que Nicolás había dicho cada palabra en serio, y todos lo sabían. La cara de mamá se desplomó y empezó a llorar más fuerte. Papá finalmente se movió por primera vez desde que se reprodujo el mensaje de voz. Miró a Nicolás y preguntó si todo lo que abuela había dicho era cierto sobre los 50.000 euros. Su voz sonaba extraña y silenciosa. Nicolás abrió la boca, pero no salió nada. Solo se quedó ahí sentado mirando al piso. Papá esperó tal vez 30 segundos. Luego se volteó a mirarme. Tenía lágrimas corriendo por su cara, y nunca había visto a mi papá llorar antes. Preguntó por qué nunca les dije. Respiré profundo y expliqué que Nicolás amenazaba con lastimarse cada vez que pensaba en decirle a alguien. Dije que me llamaba en el medio de la noche, diciendo que se mataría si les decía a mamá y papá sobre el dinero. La cara de papá se puso pálida y se sentó pesadamente en su silla. Un hombre en traje se acercó a nuestra mesa y lo reconocí como el gerente del club de campo. Habló en voz baja y sugirió que moviéramos esta conversación a una habitación privada, ya que otros invitados se estaban quejando del ruido. Gesticuló hacia un pasillo. Mamá asintió y recogió su bolso. Todos nos levantamos y seguimos al gerente por un largo pasillo con pinturas elegantes en las paredes. Abrió una puerta a una pequeña sala de conferencias con una mesa grande y sillas de cuero. Entramos y el gerente cerró la puerta detrás de nosotros. A través de la ventana, pude ver a los invitados restantes en la fiesta comiendo pastel y hablando en voces susurradas. Solo la familia inmediata estaba en la sala de conferencias ahora, más Santiago y abuela y Roberto. Roberto extendió los papeles de abuela sobre la mesa de conferencias. Se puso gafas de lectura y revisó cada documento cuidadosamente. Confirmó que yo era legalmente responsable de préstamos por un total de 47.000 euros. Señaló diferentes líneas en el papel, mostrando el nombre de Nicolás como la razón de cada préstamo. Explicó que Nicolás
No tenía obligación legal de pagarme de vuelta a menos que creáramos un acuerdo formal de reembolso con firmas y testigos. Mamá jadeó y puso su mano sobre su boca. Miró a Nicolás y preguntó si realmente esperaba que yo simplemente perdiera todo ese dinero. Nicolás no respondió. Roberto siguió revisando los papeles, mostrando facturas de rehabilitación y honorarios de abogado y estados de cuenta de tarjeta de crédito, todo en mi nombre. Nicolás explotó de repente de su silla. Gritó que todos nos estábamos aliando contra él en su cumpleaños. Dijo que yo estaba tratando de arruinar su vida exponiendo sus luchas privadas frente a todos. Me señaló y me llamó vengativa. Santiago sacó su teléfono de nuevo y navegó por algo. Reprodujo otro mensaje de voz, y la voz de Nicolás llenó la habitación llamándome estúpida por no enviar dinero lo suficientemente rápido. Estaba arrastrando las palabras y amenazando con aparecer en mi trabajo y hacer una escena. Papá se levantó rápido y le dijo a Nicolás que cerrara su boca ahora mismo. Nicolás se veía conmocionado, como si papá nunca le hubiera hablado de esa manera antes. Sentí algo romperse dentro de mí y de repente estaba hablando. Les conté sobre cada llamada telefónica de las 3 de la mañana, cada amenaza, cada vez que Nicolás dijo que se mataría si no pagaba a su traficante o cubría su cuenta del bar o lo sacaba de cualquier lío que hubiera hecho. Les conté sobre la vez que me llamó desde el estacionamiento de un casino diciendo que estrellaría su auto contra una pared si no le transfería 2.000 euros en la próxima hora. Les conté sobre encontrarlo desmayado en mi puerta a las 4 de la mañana, cubierto de su propio vómito. Mamá siguió diciendo que no tenía idea una y otra vez. Abuela la interrumpió y dijo que la ignorancia voluntaria seguía siendo una elección. Dijo que mamá y papá eligieron no ver lo que estaba pasando porque era más fácil que lidiar con ello. Papá se volteó hacia Nicolás y le preguntó directamente cómo planeaba pagar por su estilo de vida sin trabajo y sin ingresos. Nicolás murmuró algo que no pude oír bien. Papá le pidió que lo repitiera más alto. Nicolás dijo que pensó que obtendría su herencia algún día. El sentimiento de derecho en esa declaración colgaba en el aire como humo. Papá miró fijamente a Nicolás por un largo momento. Luego se levantó y caminó hacia la puerta. La abrió bruscamente y salió al pasillo. Escuchamos un fuerte golpe y luego otro. Papá estaba golpeando la pared. Mamá empezó a levantarse, pero abuela le dijo que se sentara y lo dejara procesar esto. Santiago sugirió que todos tomáramos un descanso y nos reuniéramos mañana cuando las emociones no estuvieran tan altas. Dijo que necesitábamos tiempo para calmarnos y pensar con claridad. Nicolás negó con la cabeza y dijo que se rehusaba a reunirse de nuevo. Dijo que todo era mi culpa y que había terminado con su familia. Se levantó y se dirigió a la salida. Abuela se movió más rápido de lo que la había visto moverse en años. Llegó a la puerta antes que Nicolás y la bloqueó con su bastón sostenido horizontalmente. Lo miró y le dijo que si salía por esa puerta ahora mismo, estaba eligiendo perder a toda su familia. Dijo que esta era su única oportunidad de enfrentar lo que había hecho y tratar de arreglarlo. Nicolás se quedó ahí con su mano en la manija, mirando entre abuela y el resto de nosotros. La mano de Nicolás se quedó congelada en la manija, por lo que se sintió como una eternidad. Sus hombros empezaron a temblar y luego lágrimas corrieron por su cara y por primera vez en toda mi vida se veía realmente roto. En lugar de solo tratar de obtener simpatía, se volteó y caminó de regreso a la mesa con la cabeza baja. Se dejó caer pesadamente en la silla y puso su cara en sus manos. Su voz salió tan silenciosa que casi no podía escucharla cuando dijo que no sabía cómo arreglar esto. Mamá saltó de su asiento y corrió hacia él con los brazos abiertos. El bastón de abuela bajó sobre la mesa con un golpe que hizo que todos saltaran. Señaló a mamá y le dijo que se sentara ahora mismo. Mamá se congeló a mitad de camino hacia Nicolás y su boca se abrió como si quisiera discutir, pero algo en la cara de abuela la hizo retroceder y hundirse en su silla. Nicolás mantuvo su cara en sus manos y todo su cuerpo tembló con llanto que sonaba real por una vez. Roberto se aclaró la garganta y extendió los papeles de abuela por la mesa. Dijo que necesitábamos hablar sobre dos problemas separados que estaban conectados, pero tenían que ser manejados de manera diferente. La situación financiera era una cosa, y la adicción al juego de Nicolás era otra. Roberto miró a todos nosotros y dijo que si había alguna esperanza de que esta familia arreglara las cosas, ambos problemas tenían que ser abordados seriamente. Dijo que Nicolás necesitaba tratamiento real esta vez.
no los programas ambulatorios por los que había pagado antes donde podía simplemente faltar a las sesiones. Roberto sacó su teléfono y navegó por algo. Luego dijo que conocía una instalación de internación que se especializaba en adicción al juego y tenían un programa de 60 días. La cabeza de Nicolás se levantó y se limpió la cara con su manga. Dijo que no podía hacer 60 días lejos de casa. Abuela se rió y preguntó qué casa ya que estaba a punto de ser expulsado de todos modos. Papá regresó a la habitación justo entonces y todos se voltearon a mirarlo. Sus nudillos estaban raspados y sangrando, y había abolladuras en la pared del pasillo visibles a través de la puerta abierta. Caminó directo hacia Nicolás y se paró sobre él. La voz de papá salió plana y fría cuando dijo que Nicolás tenía una semana para encontrar un trabajo, o estaría fuera de la casa para siempre. Nicolás realmente se rió, pero sonó amargo y malvado. Dijo que nadie lo contrataría con su historial y su manejo bajo influencia, y el hecho de que había sido despedido de cada trabajo que había tenido. Papá se inclinó cerca de la cara de Nicolás y dijo: «Tal vez debería haber pensado en eso antes de obtener el manejo bajo influencia por el que pagué para que desapareciera». La risa de Nicolás murió y miró hacia abajo a la mesa. Sentí algo dentro de mí finalmente liberarse y me levanté. Mi voz tembló cuando dije que había terminado de pagar por cualquier otra cosa. Dije que Nicolás necesitaba enfrentar consecuencias reales por una vez en su vida, en lugar de tenerme sacándolo de problemas cada vez. Mamá se volteó hacia mí con lágrimas en su cara y dijo que yo era su hermana y la familia ayuda a la familia. Santiago se levantó junto a mí y su mano encontró la mía bajo la mesa. Dijo que había estado ayudando por 2 años mientras ellos olvidaban que existía. Dijo que había sacado préstamos que me tomarían una década pagar mientras Nicolás jugaba videojuegos y apostaba dinero que no tenía. Mamá empezó a decir algo, pero Santiago siguió hablando. Dijo que le hicieron a Nicolás una fiesta de 3.000 euros en un club de campo mientras olvidaron completamente mi cumpleaños el año pasado. La cara de mamá se desplomó y puso su mano sobre su boca. Abuela se levantó y todos se callaron. Plantó su bastón en el piso y miró a Nicolás. Dijo que lo estaba cortando de su testamento hasta que completara el tratamiento y pagara al menos la mitad de lo que me debía. La cabeza de Nicolás se levantó de golpe y la expresión en su cara me dijo todo. Había estado contando con esa herencia. Había estado planeando todo su futuro alrededor de dinero que no había ganado. Mamá jadeó y agarró el brazo de abuela. Le rogó a abuela que reconsiderara y dijo que Nicolás necesitaba esa seguridad. Abuela retiró su brazo y dijo que Nicolás necesitaba aprender que las acciones tienen consecuencias. Dijo que lo había visto manipular a esta familia por años y había terminado de permitirlo. Roberto sugirió que todos tomáramos tiempo para calmarnos y nos reuniéramos en unos días. Dijo que deberíamos hacerlo en la casa de abuela con un terapeuta familiar presente para que pudiéramos trabajar esto apropiadamente. Dijo que redactaría un acuerdo formal de reembolso para que Nicolás firmara que haría la deuda legalmente vinculante. Nicolás levantó la vista y preguntó qué pasaría si no lo firmaba. Roberto encontró sus ojos y dijo que yo podía demandarlo por el dinero. Dijo que probablemente llevaría a Nicolás a la bancarrota, pero la deuda era real y documentada. Nicolás se desplomó en su silla y miró al techo. Acordamos reunirnos en la casa de abuela en 3 días a las 2 de la tarde. Roberto dijo que encontraría un terapeuta que pudiera venir en corto plazo. Todos empezaron a recoger sus cosas, y los invitados restantes de la fiesta afuera se habían callado. Pude verlos a través de la ventana de la sala de conferencias, fingiendo no vernos. Santiago tomó mi mano y me dirigió hacia la puerta. Mis piernas se sintieron temblorosas, y todo mi cuerpo tembló como si hubiera estado corriendo. Caminamos a través del club de campo pasando todas las personas que habían escuchado a Nicolás desearme la muerte. Algunos de ellos miraron hacia otro lado, y algunos me miraron fijamente. Santiago mantuvo su brazo alrededor de mí todo el camino al estacionamiento. Nos llevó a casa, y temblé tan fuerte en el asiento del pasajero que mis dientes castañetearon. Extendió la mano y sostuvo mi mano en la consola central. Dijo que estaba tan orgulloso de mí por finalmente enfrentarlos. Me sentí culpable y aliviada y enojada, todo mezclado en mi pecho. No podía dejar de ver la cara de Nicolás cuando todos se voltearon contra él. Parte de mí se sintió mal por él, y parte de mí sintió que se lo merecía, y no sabía qué sentimiento era correcto. Llegamos a casa, y me dormí, todavía usando mi vestido de la fiesta. A la mañana siguiente,
Me desperté con mi teléfono vibrando sin parar en la mesa de noche. Lo tomé y vi 63 mensajes de texto de diferentes miembros de la familia. Algunos de ellos dijeron que hice lo correcto y algunos dijeron que fui cruel. Los revisé con mi estómago revolviéndose. El mensaje de mamá estaba cerca del final y decía que había humillado a Nicolás públicamente y destruido su cumpleaños. Dijo que era vengativa y egoísta y que debería sentirme avergonzada. Apagué mi teléfono y lo dejé caer en la cama. Santiago entró con un plato de huevos y tostadas. Lo puso en mi regazo y se sentó junto a mí. Dijo que Nicolás se había humillado a sí mismo, deseándome la muerte frente a 40 personas. Dijo que yo finalmente había dicho la verdad sobre lo que me había estado haciendo. Picoteé los huevos, pero realmente no podía comer. El teléfono de la casa sonó alrededor de las 10 y casi no contesté. Santiago lo tomó y dijo que era abuela. Tomé el teléfono y me dijo que Nicolás apareció en su puerta a las 2 de la mañana. Estaba borracho y rogando por dinero. Dijo que golpeó su puerta y gritó hasta que las luces de los vecinos se encendieron. Llamó a la policía y lo removieron de su propiedad. Su voz era firme cuando dijo que Nicolás necesitaba tocar fondo antes de aceptar ayuda real. Dijo que pasó por lo mismo con el alcoholismo de mi abuelo décadas atrás. Dijo que a veces amar a alguien significaba dejarlos caer. Le agradecí y colgué. Mi teléfono vibró de nuevo, aunque lo había apagado, y vi que Santiago lo había encendido de nuevo. Había un nuevo mensaje de tía Margarita. Dijo que quería disculparse por no ver lo que estaba pasando antes. Dijo que siempre pensó que Nicolás era solo inmaduro, pero ahora se dio cuenta de que había sido activamente manipulativo. Se ofreció a ayudar a pagar por las sesiones de terapia familiar. Dijo que se sentía culpable por habilitarlo en reuniones familiares, riéndose de sus bromas sobre mí. Leí su mensaje 3 veces y algo en mi pecho se aflojó un poco. Pasé los siguientes 2 días tratando de enfocarme en el trabajo, pero siguiendo revisando mi correo cada pocos minutos. Roberto envió el acuerdo borrador el jueves por la mañana y abrí el archivo adjunto con mis manos temblando. El documento tenía 12 páginas de largo con lenguaje legal oficial, que hizo que todo se sintiera repentinamente real. Nicolás Turner pagaría 500 euros por mes durante 96 meses, con 4% de interés anual, llevando el total a 57.000 euros. Miré fijamente los números hasta que se difuminaron juntos en mi pantalla. Santiago vino detrás de mi silla del escritorio y leyó por encima de mi hombro. Puso sus manos en mis hombros y apretó gentilmente. Dijo que probablemente no vería la mayoría de ese dinero, pero tenerlo por escrito significaba que Nicolás no podía fingir que la deuda no existía más. Imprimí el acuerdo y lo puse en una carpeta, aunque sabía que nunca había dejado de pensar en cuánto había perdido tratando de salvar a alguien que me resentía por ello. La casa se sintió demasiado silenciosa esa tarde, así que fui a caminar por el vecindario y traté de no calcular cuántos años de ahorros había regalado. Mi teléfono sonó mientras estaba a 3 cuadras de casa, y el nombre de papá apareció en la pantalla. Casi no contesté, porque no podía recordar la última vez que me había llamado directamente en lugar de hacer que mamá lo hiciera. Su voz sonó áspera cuando preguntó si podía encontrarnos para café mañana por la mañana antes de la reunión familiar. Dije que sí, antes de poder pensar en una razón para decir que no. Sugirió un lugar cerca de mi oficina, y dijo que estaría ahí a las 8. Caminé a casa lentamente, preguntándome qué quería decir que requería reunirse a solas. Papá ya estaba sentado en una mesa de esquina cuando llegué a la cafetería. Se veía terrible con círculos oscuros bajo sus ojos y su camisa arrugada como si hubiera dormido en ella. Se levantó cuando me vio y sacó mi silla, algo que nunca había hecho antes en toda mi vida. Me senté y pedí café negro de la mesera que se acercó. Papá pidió lo mismo, y nos sentamos en silencio hasta que ella se fue. Dobló sus manos sobre la mesa y las miró fijamente por mucho tiempo. Dijo que había sido un padre terrible conmigo mientras mimaba a Nicolás hasta convertirlo en alguien inútil y consentido. Su voz se quebró en la palabra terrible, y me di cuenta de que estaba llorando. No sabía qué decir, así que solo esperé. Se limpió los ojos con una servilleta y me contó sobre el aborto que mamá tuvo entre Nicolás y yo. Quedaron embarazados cuando yo tenía 2 años y perdieron al bebé a los 5 meses, y mamá se desplomó por casi 1 año. Dijo que cuando Nicolás nació 3 años después, estaban tan aterrorizados de perder otro hijo que se volvieron sobreprotectores e indulgentes. Sabía que no era una excusa, pero quería que entendiera por qué se habían vuelto tan desequilibrados como padres.
La mesera trajo nuestro café, y ambos fingimos que no estábamos llorando en público. Papá dijo que habían comenzado a tratar a Nicolás como si fuera frágil, y a mí como si fuera lo suficientemente fuerte para manejar cualquier cosa, incluyendo ser ignorada. Se disculpó por olvidar mis cumpleaños y perder mi graduación universitaria y no venir a ver mi casa nueva. Se desplomó completamente y puso su cara en sus manos mientras sus hombros temblaban. Extendí la mano a través de la mesa y toqué su brazo, porque no sabía qué más hacer. Me miró con ojos rojos y dijo que lo sentía tanto por hacerme invisible en mi propia familia por 26 años. Retiré mi mano y la envolví alrededor de mi taza de café. Le dije que la explicación me ayudó a entender su comportamiento, pero no borró el dolor de crecer sintiendo que no importaba. Asintió y dijo que lo sabía y que no estaba pidiendo perdón inmediato. Dijo que quería reconstruir nuestra relación si yo estaba dispuesta a intentarlo. Ya había comenzado a ver a alguien para trabajar en sus patrones de habilitación. Había tenido 3 sesiones hasta ahora y estaba aprendiendo cuánto daño había hecho al elegir siempre la comodidad de Nicolás sobre el bienestar de todos los demás. Le pregunté qué lo hizo finalmente decidir cambiar después de 23 años. Dijo que escuchar esos mensajes de voz de Nicolás amenazando con suicidio para manipular dinero de mí le hizo darse cuenta de que su hijo se había convertido en un monstruo y era su culpa por nunca decir que no. Dijo que verme pagar por todo mientras le hacían a Nicolás una fiesta cara lo enfermó de vergüenza. Nos sentamos ahí por otra hora mientras me hacía preguntas sobre mi vida que debería haber hecho años atrás. Quería saber sobre mi trabajo y mi compromiso y qué me gusta hacer los fines de semana. Se sintió extraño tener su atención completa por primera vez, pero también agradable de una manera triste. Cuando nos fuimos, me abrazó fuerte y dijo que lo haría mejor a partir de ahora. La reunión familiar en casa de abuela estaba programada para las 2 de la tarde del sábado. Llegué con Santiago exactamente a las 2 y encontré a mamá, papá y abuela ya sentados en la sala. Una mujer en sus 40 con cabello gris corto y ojos amables se levantó y se presentó como Siobhan Buchanan. Estrechó mi mano y la de Santiago y nos pidió que nos sentáramos donde nos sintiéramos cómodos. La sala tenía 2 sofás y 3 sillas organizadas en círculo, y elegí una silla cerca de la ventana. Santiago se sentó en la silla junto a la mía y tomó mi mano. Siobhan explicó las reglas básicas para nuestra sesión, incluyendo no interrumpir, no insultar y no salir sin permiso. Dijo que todos tendrían la oportunidad de hablar y ella moderaría para mantener las cosas productivas. Todos asentimos, y luego nos sentamos en silencio incómodo, esperando a Nicolás. Las 2:15 llegaron, y pasaron sin señal de él. Mamá siguió revisando su teléfono y mandándole mensajes. A las 2:30, el timbre finalmente sonó, y abuela fue a abrir. Nicolás entró luciendo como si no se hubiera bañado en días. Su cabello estaba parado en diferentes direcciones, y su ropa estaba arrugada. Se sentó en la silla más alejada de mí, sin hacer contacto visual con nadie. Mamá inmediatamente se levantó y trató de sentarse en el brazo de su silla, pero Siobhan gentilmente le dijo que regresara a su asiento. Mamá se veía herida, pero se sentó de nuevo en el sofá junto a papá. Siobhan comenzó agradeciendo a todos por venir y reconociendo lo difícil que era la situación para toda la familia. Dijo que el objetivo hoy era entender lo que había pasado y comenzar a construir un camino hacia adelante. Miró a Nicolás y le pidió que explicara en sus propias palabras por qué había deseado mi muerte en su fiesta de cumpleaños. Nicolás miró fijamente al piso y no dijo nada. Siobhan esperó pacientemente mientras el silencio se extendía. Mamá comenzó a hablar, pero Siobhan levantó su mano. Después de lo que parecieron 10 minutos, Nicolás finalmente habló tan silenciosamente que apenas podíamos escucharlo. Dijo que me resentía por ser exitosa cuando él se sentía como un fracaso completo. Dijo que verme lograr cosas lo hacía sentir inútil y pequeño. Dijo que me quería fuera para poder dejar de ser comparado conmigo cada día. Su voz se hizo más fuerte mientras hablaba y me miró con lágrimas corriendo por su cara. Dijo que cada vez que alguien mencionaba mi promoción, o mi compromiso, o mi casa, se sentía como si estuvieran señalando cuánto había arruinado su propia vida. Dijo que sabía que estaba mal desearme muerta, pero en ese momento solo quería que la comparación parara. Esperé hasta que Siobhan me hizo un gesto antes de hablar. Señalé que nadie en nuestra familia nos comparaba excepto él.
Dije que nunca me jactaba de mis logros alrededor de la familia porque sabía que lo incomodaba. Así que, apenas mencionaba cualquier cosa buena que me pasara. Nicolás me miró fijamente y luego admitió que era verdad. Dijo que no importaba si hablaba de mi vida o no, porque mi simple existencia se sentía como un juicio de sus fallas. Siobhan escribió algo en su libreta y dijo que eso se llamaba proyección. Explicó que Nicolás se estaba comparando conmigo internamente y luego me culpaba por la comparación. Nicolás asintió lentamente y dijo que nunca había pensado en eso de esa manera. Siobhan le preguntó qué pensaba que realmente pasaría si ya no estuviera en su vida. Nicolás estuvo silencioso por un minuto y luego dijo que probablemente solo encontraría a alguien más a quien resentir por ser mejor que él. La honestidad en esa respuesta sorprendió a todos, incluyéndolo a él. Mamá había estado silenciosa todo el tiempo, pero ahora comenzó a llorar. Dijo que había habilitado a Nicolás haciendo excusas por su comportamiento y tratándolo como un niño en lugar de como un adulto. Me miró y se disculpó por descuidar mis logros y olvidar mis cumpleaños. Dijo que no sabía cómo ser una buena madre para mí porque nunca lo había intentado y eso era imperdonable. Lloró más fuerte y papá puso su brazo alrededor de ella. Dijo que estaba tan enfocada en proteger a Nicolás que olvidó que yo también necesitaba padres. Siobhan le pasó una caja de pañuelos y le preguntó qué pensaba que podía hacer diferente hacia adelante. Mamá se secó los ojos y dijo que necesitaba dejar de hacer los problemas de Nicolás el centro de todo y comenzar a tratar a ambos hijos igualmente. Dijo que sabía que sonaba simple, pero sería difícil cambiar patrones que habían durado más de 20 años. Siobhan se dirigió a toda la habitación. Dijo que nuestra familia había estado manejando un sistema roto, donde las necesidades de Nicolás siempre venían primero y todos los demás se ajustaban alrededor de él. Dijo que romper ese patrón requeriría que todos cambiaran sus roles, no solo Nicolás. Recomendó sesiones familiares semanales por 3 meses y terapia individual tanto para Nicolás como para mamá para trabajar en sus problemas específicos. Papá dijo que ya estaba en terapia individual y continuaría. Abuela dijo que no necesitaba terapia porque era la única que había estado viendo claramente todo este tiempo. Siobhan sonrió y dijo que a veces las personas que piensan que no necesitan ayuda son las que más la necesitan, pero no forzaría a nadie. Dije que haría lo que fuera necesario para arreglar esta familia, o al menos descubrir si podía ser arreglada. Nicolás preguntó qué pasaría si no quería participar en terapia. La habitación se quedó completamente silenciosa. La voz de papá salió dura y firme cuando dijo que Nicolás sería desalojado de su casa y cortado financieramente si rechazaba el tratamiento. Mamá comenzó a protestar, pero papá habló por encima de ella. Dijo que había terminado de habilitar la negativa de Nicolás a tomar responsabilidad por su propia vida. Dijo que Nicolás tenía una semana para decidir entre obtener ayuda o salir. Mamá miró a papá con la boca abierta, como si nunca lo hubiera escuchado hablar de esa manera antes. Miré fijamente a mi padre, imponiendo un límite real por primera vez en mi memoria, y sentí algo moverse en mi pecho. Nicolás firmó el acuerdo de reembolso en la mesa del comedor de abuela con Roberto, parado sobre él, como un oficial de corte. Su mano tembló tan mal que la pluma siguió resbalándose y tuvo que reiniciar su firma 2 veces. Mamá observó desde la puerta llorando, mientras papá se paró junto a Roberto, asegurándose de que Nicolás completara cada línea. El documento establecía 500 euros mensuales por 8 años, con intereses calculados al 4%. Nicolás miró fijamente la cantidad total de 53.000 euros, después de intereses, y su cara se puso pálida. Roberto recogió los papeles firmados e hizo copias para todos, mientras Siobhan hojeó sus notas sobre programas de tratamiento. Sacó un folleto para una instalación de internación especializada en adicción al juego y lo puso frente a Nicolás. El programa duraba 60 días sin acceso al teléfono las primeras 2 semanas y terapia de grupo obligatoria 2 veces al día. Nicolás empujó el folleto y dijo que no necesitaba irse por 2 meses. Abuela golpeó su bastón en el piso 3 veces y le recordó sobre el testamento revisado en la oficina de su abogado. Dijo que el testamento actualmente no le dejaba nada y se quedaría así a menos que completara un programa de tratamiento real. Nicolás recogió el folleto de nuevo y leyó las reglas sobre no electrónicos, no visitantes por 3 semanas y participación obligatoria en todas las actividades. Papá dijo que personalmente
llevaría a Nicolás a la instalación el próximo lunes y se quedaría para la sesión de orientación familiar. Siobhan explicó que Marco manejaba uno de los mejores programas en el estado y tenía una tasa de éxito del 70% para pacientes que completaban los 60 días completos. Nicolás preguntó qué pasaba con el otro 30%, y Siobhan admitió que algunas personas recaían, pero eso no significaba que el programa les había fallado. Dijo que la recuperación era una elección que Nicolás tendría que hacer cada día por el resto de su vida. Mamá preguntó si podía visitar durante el programa, y Siobhan dijo que las sesiones familiares comenzaban después de la tercera semana. El costo estaba cubierto por el seguro de papá, pero Nicolás necesitaría contribuir con sus ganancias una vez que encontrara empleo. Los escuché planear el tratamiento de Nicolás y no sentí nada, excepto cansancio. Santiago apretó mi mano bajo la mesa, y me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Siobhan se dirigió a mí y preguntó qué necesitaba de Nicolás antes de que se fuera al programa. Miré a mi hermano desplomado en su silla, luciendo más pequeño de lo que jamás lo había visto. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Le dije a Nicolás que necesitaba espacio de él después de que terminara el programa y que reconstruir la confianza tomaría años, si es que alguna vez pasaba. Asintió lentamente sin discutir o hacer excusas. Luego se disculpó por el deseo de muerte en su fiesta y por usarme como su cuenta bancaria personal por 2 años. Su voz se quebró cuando dijo que entendía si nunca lo perdonaba. Las disculpas sonaron diferentes de todas las otras veces que había dicho «lo siento» mientras pedía dinero. Esta tenía peso, como si realmente entendiera lo que había hecho. Mamá se levantó y caminó hacia donde estaba sentada. Preguntó si podía perdonarla por ser una mala madre que olvidó mis cumpleaños e ignoró mis logros. Le dije honestamente que no sabía todavía, pero estaba dispuesta a intentar terapia juntas. Comenzó a llorar más fuerte y dijo que no merecía otra oportunidad, pero tomaría lo que estuviera dispuesta a dar. Papá se aclaró la garganta y dijo que deberíamos terminar la sesión antes de que todos se desplomaran completamente. Siobhan programó nuestra próxima reunión familiar para 2 semanas después y le recordó a Nicolás mantenerse limpio hasta que comenzara el programa. Todos dejamos la casa de abuela en silencio, y me senté en el auto de Santiago, viendo a mis padres conducir con Nicolás en su asiento trasero. La semana antes de que Nicolás entrara al programa, se sintió extraña, porque de repente mis padres actuaron como padres reales, en lugar de asistentes personales de Nicolás. Papá llevó a Nicolás a la biblioteca y lo ayudó a llenar solicitudes de trabajo en línea. Imprimieron 15 solicitudes para almacenes, tiendas de retail y restaurantes que no requerían títulos universitarios. Nicolás llegó a casa con 3 citas de entrevista programadas, y papá le compró pantalones caqui y camisas abotonadas de una tienda de descuentos. Mamá planchó las camisas y ayudó a Nicolás a practicar respondiendo preguntas comunes de entrevista en la mesa de la cocina. Pasé por su casa para dejar algunos documentos que Roberto necesitaba y encontré a papá entrenando a Nicolás en la técnica correcta de apretón de manos. Nicolás me vio observando desde la puerta y me dio esta media sonrisa que se veía avergonzada, pero también un poco orgullosa. Mamá preguntó si quería quedarme a cenar, pero dije que Santiago estaba esperando en casa. La verdad era que no podía soportar ver a mis padres finalmente criar a Nicolás de la manera que deberían haber estado haciendo por 23 años. Se sentía demasiado tarde y muy poco, pero también como si tal vez algo estuviera cambiando. Papá me acompañó a mi auto y se disculpó de nuevo por todos los cumpleaños perdidos y logros olvidados. Dijo que ver los documentos del préstamo con mi firma en ellos le hizo darse cuenta de lo mal que me habían fallado. Le dije que apreciaba la disculpa, pero las acciones importaban más que las palabras. Asintió y prometió que estaba trabajando en cambiar sus patrones en terapia individual. Conduje a casa y le conté a Santiago sobre las solicitudes de trabajo y las entrevistas. Dijo que era bueno que mis padres se estuvieran esforzando, aunque se sintiera raro después de tantos años. Esa noche no pude dormir pensando en Nicolás yendo a entrevistas y tal vez realmente siendo contratado en algún lugar. Nicolás fue llamado para una segunda entrevista en un almacén que pagaba 15 euros por hora para operadores de montacargas. Papá lo llevó allí y esperó en el estacionamiento por 1 hora mientras Nicolás se reunía con el gerente de contratación. Le ofrecieron el trabajo en el acto con entrenamiento, comenzando en 2 semanas. Nicolás me llamó desde el auto de papá para contarme las noticias y su voz sonaba diferente.
Dijo que nunca había conseguido un trabajo por su cuenta antes sin que mamá pidiera favores o papá hiciera donaciones. Lo felicité y lo decía en serio, aunque parte de mí todavía estaba enojada por todo. En nuestra próxima sesión familiar con Siobhan, Nicolás le contó a todos sobre el trabajo del almacén. Siobhan señaló que esta era la primera cosa que había logrado independientemente en años sin dinero familiar o conexiones. Nicolás admitió que se sentía diferente de cuando le daban las cosas. Dijo que llenar la solicitud él mismo y pasar por el proceso de entrevista hizo que el trabajo se sintiera suyo en lugar de algo que no se había ganado. Mamá lloró lágrimas felices y lo abrazó, lo que me incomodó porque nunca había llorado lágrimas felices por mis promociones. Siobhan notó mi reacción y preguntó qué estaba sintiendo. Dije que era difícil ver a mis padres celebrar el trabajo de salario mínimo de Nicolás más de lo que jamás habían celebrado mis logros profesionales. Mamá se veía destrozada y comenzó a disculparse, pero Siobhan la detuvo. Explicó que tenía derecho a sentirme herida por el pasado, incluso mientras apoyaba el progreso de Nicolás. La sesión se puso pesada después de eso con todos, reconociendo lo desequilibradas que habían estado las dinámicas familiares. Papá dijo que estaba orgulloso de ambos hijos, y lo sentía que hubiera tomado una crisis para mostrarlo apropiadamente. El trabajo de almacén de Nicolás comenzó 2 días antes de que entrara al programa de tratamiento, así que trabajó 3 turnos y ganó 200 euros. Me dio 50 hacia su deuda sin que se lo pidiera. El gesto me sorprendió más que el dinero mismo. Santiago y yo comenzamos a planear nuestra boda durante todo este caos familiar. Ya habíamos reservado un lugar para 6 meses después, pero no habíamos enviado invitaciones o finalizado la lista de invitados. Me senté en nuestra mesa de cocina con la lista frente a mí y miré fijamente el nombre de Nicolás. Santiago preguntó en qué estaba pensando, y le dije que no quería a Nicolás en nuestra boda, incluso después de que completara el programa. Dijo que eso era completamente justo, dado todo lo que Nicolás me había hecho pasar. Mamá llamó más tarde esa semana preguntando sobre los planes de boda, y le dije que Nicolás no sería invitado. Se quedó silenciosa en el teléfono, y luego preguntó si estaba segura de esa decisión. Dije que estaba protegiendo mis límites y mi día de boda necesitaba ser sobre Santiago y yo, sin preocuparme por Nicolás. Mamá sonó herida, pero dijo que entendía. En nuestra próxima sesión de terapia, mamá trajo el tema de la boda y dijo que estaba luchando con que Nicolás fuera excluido. Siobhan preguntó por qué era difícil para ella, y mamá admitió que quería que la familia se viera normal y unida. Siobhan señaló que verse normal no era lo mismo que ser saludable. Preguntó a mamá de quién era más importante la comodidad en mi día de boda. Mamá se quedó silenciosa y luego dijo, la mía era. Siobhan ayudó a ella a entender que mi establecimiento de límites no se trataba de castigar a Nicolás, sino de protegerme. Mamá asintió lentamente y dijo que apoyaría mi decisión aunque doliera. Sentí alivio de que no iba a pelear conmigo sobre esto. Después de la sesión, mamá me abrazó y susurró que estaba orgullosa de mí por saber lo que necesitaba. Ese pequeño momento se sintió más grande que todas sus disculpas previas combinadas. Nicolás entró al programa interno de Marco un lunes por la mañana, y papá lo llevó con mamá en el asiento del pasajero. No fui con ellos porque necesitaba distancia de toda la situación. Santiago y yo nos quedamos en casa, y sentí esta ola de alivio sabiendo que Nicolás no podía llamarme por dinero o crear nuevas emergencias por 2 meses completos. Decidimos tomar un viaje de fin de semana a la costa para celebrar tener espacio del drama de mi familia. Santiago reservó un pequeño bed and breakfast con vista al océano y nos fuimos el viernes después del trabajo. Conducir lejos de la ciudad se sintió como quitarme un abrigo pesado que había estado usando por años. Caminamos en la playa y comimos en pequeños restaurantes y no hablamos de Nicolás o mis padres o terapia familiar. El sábado por la noche, nos sentamos en el balcón viendo el atardecer y Santiago preguntó cómo estaba realmente. Le dije que había estado gastando tanta energía mental en los problemas de Nicolás que había olvidado lo que se sentía simplemente vivir mi propia vida. Dijo que había notado que siempre estaba tensa esperando la próxima llamada de crisis. Me di cuenta de que tenía razón. Por 2 años, había estado en modo de emergencia constante, lista para dejar todo cuando Nicolás necesitaba ser salvado. El fin de semana lejos me hizo ver lo agotador que había sido. Nos quedamos una noche extra y condujimos a casa el lunes, sintiéndonos más relajados de lo que habíamos estado en meses.
Comencé a pensar en lo que quería para mi futuro en lugar de solo reaccionar a los desastres de Nicolás. 3 semanas después del programa de Nicolás, mi teléfono sonó con un número desconocido y casi no contesté. Era Marco llamando para darnos una actualización sobre el progreso de Nicolás. Dijo que Nicolás había sido resistente la primera semana, pero algo cambió durante una sesión de terapia grupal. Nicolás finalmente comenzó a comprometerse honestamente con el tratamiento en lugar de solo pasar por los movimientos. Marco explicó que Nicolás admitió manipular a miembros de la familia y estaba trabajando en entender por qué desarrolló esos patrones. Dijo que Nicolás mostró remordimiento genuino durante ejercicios de procesamiento familiar y parecía comprometido a cambiar. Marco pensó que Nicolás tenía potencial real para la recuperación si se mantenía dedicado después de dejar el programa. Pregunté si Nicolás solo estaba actuando para los consejeros como había actuado para todos los demás. Marco dijo que ese era siempre un riesgo con el tratamiento de adicción, pero el avance de Nicolás parecía auténtico basado en su nivel de participación. Había comenzado a ayudar a otros pacientes en sesiones grupales y tomando responsabilidad por sus acciones sin desviar la culpa. Agradecí a Marco por la actualización y me sentí cautelosamente esperanzada por primera vez. Santiago preguntó qué dijo Marco y le dije que Nicolás tal vez estaba realmente intentando esta vez. Acordamos mantenernos cautelosamente optimistas, pero mantener nuestros límites firmes de todas maneras. Mamá llamó unos días después, preguntando si quería comenzar sesiones individuales de terapia madre-hija separadas de las reuniones familiares. Me sorprendió que quisiera hacer terapia extra, pero acepté intentarlo. Nuestra primera sesión fue incómoda con ambas sentadas en el sofá de Siobhan sin saber por dónde empezar. Siobhan pidió a mamá que compartiera algunos recuerdos positivos de mi infancia. Mamá comenzó a hablar sobre enseñarme a leer cuando tenía 4 años y lo emocionada que me ponía con libros nuevos. Recordó mis proyectos de feria de ciencias de primaria y lo en serio que tomaba mi investigación. Me contó sobre un recital de danza, donde olvidé mi rutina a la mitad, pero seguí bailando de todos modos, inventando movimientos hasta que terminó la canción. Había olvidado completamente ese recital, pero escucharla describirlo hizo que el recuerdo volviera. Habló sobre mi graduación de preparatoria y lo orgullosa que se sintió viéndome dar el discurso de valedictorian. Pregunté por qué dejó de estar presente así, y la cara de mamá se desplomó. Dijo que la negligencia empeoró, mientras los problemas de Nicolás se hicieron más grandes. Cada vez que Nicolás tenía una crisis, dejaba todo para arreglarlo. Y eventualmente, eso se convirtió en toda su vida. Se perdió tratando de salvarlo, y olvidó que tenía otro hijo que también la necesitaba. Lloró, y dijo que no sabía cómo ser tanto la manejadora de crisis de Nicolás como mi madre al mismo tiempo, así que simplemente dejó de ser mi madre. La honestidad dolió, pero también me ayudó a entender. Le dije que necesitaba que fuera mi madre ahora, aunque tuviera 26 años y no necesitara crianza de la misma manera. Dijo que quería eso también, y estaba aprendiendo quién era yo como adulta. Siobhan nos dio tarea de pasar tiempo juntas sin hablar de Nicolás. Mamá y yo planeamos ir de compras el siguiente fin de semana, solo nosotras dos. Saliendo de esa sesión, sentí algo cambiar entre nosotras, como si tal vez pudiéramos construir una relación real si ambas seguíamos intentando. Mamá y yo fuimos de compras el siguiente fin de semana como habíamos planeado, y realmente la pasamos bien juntas. Me preguntó sobre el trabajo y escuchó cuando le conté sobre un cliente difícil con el que estaba lidiando, y no mencionó a Nicolás ni una vez durante todo el almuerzo. Cuando regresamos a mi auto, me abrazó y me agradeció por darle otra oportunidad. Y me di cuenta de que esta era la primera vez en años que me había abrazado sin que se sintiera forzado u obligado. Santiago notó la diferencia en mí cuando llegué a casa y dijo que parecía más ligera, y le dije que estaba comenzando a creer que mis padres realmente podrían cambiar. La siguiente semana, papá llamó y preguntó si podía venir a casa, y cuando llegó, estaba cargando la computadora de videojuegos de Nicolás y todo su equipo. Explicó que había vendido todo en línea por 3.000 euros y quería darme el dinero como un comienzo para pagar lo que Nicolás debía. Traté de rechazarlo al principio porque se sentía raro tomar dinero de mis padres, pero papá insistió y dijo que Nicolás había estado de acuerdo como parte de tomar responsabilidad. El cheque que me entregó estaba hecho por exactamente 3.000 euros,
Y verlo me hizo llorar porque era la primera vez que cualquiera de mis padres había reconocido la carga financiera que había estado cargando. Papá se sentó conmigo mientras lloraba y se disculpó de nuevo por no ver lo que estaba pasando. Y prometió que esto era solo el comienzo de arreglar las cosas. 3.000 euros eran apenas el 6% de lo que Nicolás me debía. Pero el gesto significó todo, porque mostró que papá era serio sobre el cambio. Deposité el cheque al día siguiente y sentí algo cambiar dentro de mí, como si tal vez pudiera comenzar a creer en mi familia de nuevo.